Entonces, hoy empezamos nuestro curso de lingüística para no lingüistas, aunque muchos de ustedes ya tienen algo de lingüistas. Ya ustedes saben de mí, entonces vamos a pasar a la pregunta que intentaremos responder en esta sesión. La pregunta más importante y que estoy obligado a responder, ¿sí? No me gusta ni me gustaba cuando era estudiante que un profesor plantee una pregunta y ni siquiera de ciertos indicios con respecto a la respuesta. Yo sé que hay temas complicados y que no se pueden responder en una sola clase, pero por lo menos que le den a uno los elementos para empezar a pensarse ciertas respuestas. Entonces, esta es la pregunta que tenemos que responder hoy. ¿Qué es la lingüística? ¿Sí? Y para ello abordaremos un primer elemento y es su estatus científico, si es que lo tiene. ¿Dónde se ubica la lingüística en lo que llamamos la ciencia en sentido amplio, ¿no? Eh, Sin hacer por ahora distinciones entre ciencia social, ciencia humana y ciencia natural. En ese espectro grande de lo que es la ciencia, ¿cabe la lingüística? Vamos a ver. Entonces, empecemos por, bueno, olvidé mencionar, claro, que quien está al costado derecho es Noam Chomsky, ¿no? El famoso lingüista estadounidense, una figura muy, muy importante en la lingüística del siglo XX y aún hoy. ¿Sí? Sigue vivo, ya no hace tanta lingüística como lo hizo en los años 60, 70, 80, pero sigue siendo una voz importante. También es la causa de muchos debates, ¿no? Genera mucha polarización, es una figura con la que uno puede estar o muy de acuerdo o muy en desacuerdo, pero con la que inevitablemente no puede eh, negar, no puede decir que no es importante. Les menciono además que el último perrito que adoptamos acá en la casa se llama Noam, ¿sí? Bueno, digo, vamos, antes de Dante, y se debe pues al nombre de este señor estadounidense. Entonces, mejor partamos de una definición por negación. Partamos de que no es la lingüística. ¿Listo? Y el primer elemento, ¿sí? Para entender que no es la lingüística es que la lingüística no es prescriptiva. ¿Sí? Prescriptivo del verbo prescribir, ordenar, ¿sí? Dar una regla, una norma que deba cumplirse, ¿no? Como cuando el doctor le prescribe a uno una fórmula o unos medicamentos. La lingüística no es prescriptiva y por lo tanto no pretende establecer reglas, por lo menos no reglas de el buen hablar, por lo menos no reglas de lo que debería, ¿sí? Hacerse. La lingüística no hace eso. Yo sé que en la profesión de Alexandra, por ejemplo, esas reglas son muy importantes. Para las profesoras, Edna, Eliana y Lady, en el futuro también es muy importante el apartado prescriptivo. Pero la lingüística no es eso. La lingüística no se interesa por la H que no puso el estudiante. Y si se interesa por ese tipo de cosas, no lo hace para emitir un juicio de valor. No lo hace para decir, escribió bien la palabra, la escribió mal. No. Entonces, veamos qué es eso de prescriptivo. Acá tenemos la definición que da el Kansas Oxford Dictionary of Linguistics, material que ustedes tendrán en el aula virtual, un diccionario conciso de Oxford, específicamente dedicado a términos lingüísticos. Está en inglés, ¿no? Entonces nos dice primero que prescriptivo se refiere a una regla gramatical y voy a tener que leerlo en inglés porque el ejemplo está en inglés. No se preocupen que ya la siguiente diapositiva tendrá la traducción. Muchos de ustedes ya se mueven cómodamente en el inglés, pero algunos no, entonces voy a partir del hecho de que los contenidos deberían presentarse en ambas lenguas. Entonces, una regla prescriptiva o a prescriptive rule es una que aims to prescribe, that's the important verb, prescribe, what is judged to be correct rather than to describe, ¿sí? Establece ahí una oposición, rather than to describe actual usage, perdón. Hence, in practice, one rule that may defy usage. Por ejemplo,
A rule in English by which it is incorrect to say it's him that will suffer. Esto se supone que sería incorrecto según las reglas prescriptivas del inglés. It's him that will suffer. With the accusative, usando him, el acusativo, instead of it's he that will suffer, with the nominative he. Se opone entonces a uno de los significados de descriptive, que también pueden encontrar en el diccionario de Oxford, en el diccionario lingüístico de Oxford. Aquí estaría la traducción y adaptación, ¿no? Entonces, cuando decimos que algo es prescriptivo en lingüística, nos estamos refiriendo a una regla gramatical, ¿sí? Prescriptivo se dice de una regla gramatical que busca prescribir, ese es el verbo clave, busca prescribir lo que se considera correcto en lugar de describir, ese es el verbo al que se opone, en lugar de describir el uso real, entiéndase, de la lengua. Por esto, en la práctica, una regla de este tipo, una regla prescriptiva, puede desafiar el uso real, o sea, puede estar, digamos, en contra o incluso ignorar el uso real de la lengua. Por ejemplo, por supuesto adaptado al español. Según una de estas reglas, es incorrecto decir solamente hubieron 2 goles. Eso es incorrecto desde una perspectiva prescriptivista. Solamente hubieron 2 goles. Debería decirse más bien solamente hubo 2 goles. ¿No? Y entonces el argumento es que el verbo haber es un verbo impersonal y por lo tanto no puede pluralizarse. No podría decirse hubieron, sino hubo, aunque sean 2 goles. Se opone a uno de los significados de descriptivo. Entonces, no es prescriptiva. La lingüística no es prescriptiva. En la parte de arriba, no sé si vieron, yo les dejo algunos hipervínculos para que ustedes los revisen. No es obligatorio, pero enriquece la presentación. Y el primer hipervínculo que les dejo es una mini clase de la profesora británica Haycock. Se publicó el video en 2015, es un video en YouTube. Y ella habla de manera moderada, sin incurrir en enfrentamientos y en extremos. Ella habla de la diferencia entre lo prescriptivo, una regla prescriptiva, y lo descriptivo, una regla que describe el uso de la lengua. El video es muy interesante y es de acceso libre, ahí tienen el enlace. Segundo elemento, ¿sí? Segunda característica que no podemos predicar de la lingüística, y aquí Miguel Ángel, digamos, me dará la razón. La lingüística no es filología. Son, por supuesto, disciplinas cercanas, son hermanas. La filología usa muchas herramientas lingüísticas y la lingüística, a su vez, se dice que nació de la filología, pero ya hoy son 2 disciplinas que podemos diferenciar claramente. Yo fui filólogo o estudié español y filología clásica, no me siento filólogo, me siento más lingüista, y entonces entiendo desde adentro la diferencia entre una y otra disciplina. Entonces, al no ser filología, la lingüística no centra su interés en la producción escrita, en la producción literaria de una lengua X. Fíjense que tenemos filología inglesa, filología francesa, filología clásica, que fue la que estudié yo, filología alemana, filología hispánica, es decir, el estudio de una lengua en particular y más específicamente de la producción escrita que se dio en esa lengua. La lingüística sí se interesa por la escritura, sí se interesa por los fenómenos que pueden presentarse y que involucran a la escritura, al sistema de escritura de la lengua A, de la lengua B, de la lengua C, o los problemas que tiene que enfrentar un niño en el proceso de adquisición de la escritura, o lo que nos dicen las faltas ortográficas con respecto a la sociedad y los hablantes que usan determinada variedad, etcétera. Pero no es el centro, no es la única cosa que estudia. De hecho, el centro, lo que más le interesa a la lingüística es el lenguaje en su manifestación oral, que es la más genuina, es la más espontánea y natural, la que no debe estudiarse. El niño, cuando llega al colegio, en realidad ya sabe hablar. De hecho, la profesora a veces tiene que callarlo. El niño, en términos lingüísticos, llega a aprender el sistema de escritura de aquello que él ya habla, ¿vale? Entonces no es filología.
Acá está la definición que da el DLE, el Diccionario de la Lengua Española, donde participa, por supuesto, la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, pero también, y esto es importante, yo siempre que presento esta herramienta resalto el hecho de que también participan en el DLE las academias americanas de la lengua. Ahí está EDNA, por ejemplo, la Academia Mexicana de la Lengua, que es una de las más importantes, la Academia Colombiana de la Lengua, que es una de las que más tradición tiene, y entonces en el DLE, cuyo enlace tienen aquí en la parte de abajo, también para que vayan empezando a familiarizarse con estas herramientas, se define filología del modo siguiente. Dice en la parte etimológica que viene del latín filología y que este término a su vez viene del griego filología, ¿no? La primera definición, la primera acepción dice que es la ciencia que estudia las culturas, la filología estudia las culturas tal como se manifiestan en su lengua y en su literatura. Tiene un enfoque más cultural, por un lado, y para hacer esos estudios de índole cultural, se acercan a la lengua y en particular a su producción literaria, principalmente a través de los textos escritos. Su foco, el de la filología, es ese, la producción escrita. La segunda acepción dice que es una técnica que se aplica a los textos para reconstruirlos, fijarlos e interpretarlos. Esto también se asocia con la filología. Los filólogos son los que nos han permitido acceder a textos de Platón, de Aristóteles, etc. Sin embargo, esto no es lingüística. En la tercera acepción, la Real Academia de la Lengua Española, en el DLE, en el Diccionario de la Lengua Española, dice que es sinónimo o podría remitirse a la definición de lingüística. En este curso, yo, Mauro, no voy a considerar esto cierto. No voy a asumir que filología y lingüística son sinónimos, por lo menos no tan equivalentes. Insisto en que comparten cosas, la una se nutre de la otra, una nació a partir de su hermana, de su madre, si se quiere, pero yo no voy a considerarlas disciplinas iguales. ¿Listo? Entonces no es filología, por lo menos no para mí y para la mayoría de filólogos y lingüistas. No es que yo esté intentando aquí imponer mi posición. Tercer elemento que no predicaremos de la lingüística. Ser lingüista, estudiar lingüística no es ser políglota. La lingüística no es poliglotismo, no es hablar muchas lenguas, ¿sí? Que está el chiste este de que uno estudia lingüística y le preguntan ¿y cuántas lenguas hablas? Pues es probable que yo hable varias lenguas, pero eso no se relaciona o no es causa de ser lingüista, de estudiar lingüística. Entonces, en efecto, podemos encontrar lingüistas que hablan múltiples lenguas. Aquí yo les dejo un enlace de un lingüista peruano, Luis Miguel Rojas Versica, que habla más de 10 lenguas. ¿Sí? Entonces él es políglota, pero no lo es porque sea lingüista. Tal vez eso facilita el proceso, enriquece su conocimiento de las distintas lenguas que habla, pero no es porque él sea lingüista. ¿Sí? ¿Se puede ser lingüista y ser monolingüe? Es raro, pero sí se puede. Uno puede ser hablante de una sola lengua y dedicarse a estudiar los fenómenos que encuentre en ella o incluso fenómenos teóricos que sean transversales a todas las lenguas. Ahí les dejo un video en el que él habla de la lingüística como ciencia. Evalúa los elementos que harían de la lingüística una ciencia. Olvidé mencionar en el enlace que les dejo acá que el filósofo y matemático español Jesús Mosterín tiene un libro que me gusta bastante que se llama Ciencia, Filosofía y Racionalidad. En las primeras, no son muchas, en las primeras 5 páginas de este libro critica con contundencia, con fuerza, la concepción de humanismo, que es un concepto muy importante en filología, por ejemplo, critica la concepción de humanismo como mera filología clásica. Él considera que es una reducción que debemos evitar y el nombre mismo de esta posición filosófica, humanismo, debería ampliarse y no quedarse en la pura concepción de los textos clásicos. Entonces ahí les dejo esas otras referencias. Resumiendo, no es prescriptiva la lingüística en tanto no pretende decir cómo debe hablarse,
No es filología en tanto su interés principal no está en los textos escritos, aunque sí se interese por la escritura, y no es poliglotismo en tanto hablar muchas lenguas no es sinónimo de estudiar lingüísticamente.